más esto, no manches. No. Hola iglesia, gracias por estar hoy aquí en su iglesia Dios Padre. Hoy vamos a hablar de un tema muy padre que creo que en estos últimos meses ha sido pues de mucha bendición también, y quiero que ustedes me ayuden a descubrir qué es, pero voy a empezar diciéndoles que cuando nosotros estamos en diferentes situaciones, momentos o circunstancias de nuestra vida, tenemos que aprender a disfrutar de los procesos. Y estos procesos son súper esenciales y son importantes para poder alcanzar cada una de esas metas, sueños o promesas. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, ahora sí vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Y esta parte y este tema del día de hoy es la paciencia. ¿Y por qué es importante aprender a disfrutar de cada proceso? Porque creo que cada proceso en nuestra vida es esencial para seguir descubriendo lo que Dios quiere hacer en nosotros o hacia dónde nos quiere llevar. Y lo que vamos a empezar a hacer hoy es a describir lo que es la paciencia. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la facultad para saber esperar cuando algo se desea mucho. Entonces yo me quedo con dos palabras clave aquí, que son la parte de soportar y esperar, que son clave para que esta paciencia y este fruto pueda producirse en nosotros. Entonces tenemos que desarrollar este atributo en nuestro carácter para poder avanzar, para desarrollarnos, para crecer. Y vamos a hablar de 5 puntos que son esenciales para saber por qué es importante la paciencia y por qué es necesaria para nuestro crecimiento tanto personal como nuestro crecimiento en Dios. Y el primero es aprender a esperar. La palabra paciencia se lee muy fácil, se pronuncia muy fácil, pero lo difícil es poderla llevar a cabo en nuestra vida. No sé tú, pero yo soy de esas personas que pues quieren todo rápido, ¿no? O que si deseas algo quieres que eso te llegue en pocos meses, semanas, días. Y cuando yo descubrí esto y me di cuenta de que estaba falta de paciencia, yo le pedí a Dios que me ayudara a fortalecer y a trabajar en mí estos puntos y esta paciencia que yo no tenía. Creo que es esencial reconocer que cuando menos tenemos de algo y cuando más débiles somos es cuando más dependemos de Dios. Y es cuando más nos quiere usar y más nos quiere fortalecer. Y les voy a leer un versículo que está en Hebreos 6:15, que dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Cuando yo leí esto y veía que muchas de las promesas o sueños que yo tenía no se estaban cumpliendo y leí esto, Dios me habló y de esta manera pude ver que si no estaba siendo paciente y estaba disfrutando de cada proceso y etapa en la que me encontraba, no iba a poder alcanzar ninguna de mis promesas porque no estaba aprendiendo a esperar, que es esencial. El otro punto es que todo comienza en mi interior. Dios no demanda perfección de nuestra parte y creo que eso es algo que tenemos que ubicar y tener súper claro. Reconoce que somos humanos, que tenemos pues diferentes áreas en las que trabajar en nuestra vida, y creo que si internamente también empezamos a reconocer que no somos perfectos y que Dios tiene muchas cosas que arreglar y que trabajar con nosotros, la frustración que exista se va a quitar. Entonces tenemos que aprender a reconocer que no somos perfectos y que tal vez las cosas que están pasando ahora pues no están saliendo como nosotros queríamos. Pero en medio de todo esto, Dios nos dice: levántate y sé paciente. Entonces, esto es algo que tenemos que reconocer todos los días. Es un trabajo diario para reconocer que no somos perfectos y que Dios lo que quiere justamente pues es irnos perfeccionando, pero que tenemos que aprender a esperar y a ser pacientes para que las cosas lleguen en el momento justo. Y Lamentaciones 3:23 nos dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces reconocer y saber que Dios todos los días
son nuevos y que tenemos esta oportunidad de volver a reconocer y saber en dónde no estamos teniendo esta paciencia, nos va a producir cada vez más fortaleza para poder disfrutar, soportar cada una de las pruebas que se presenten en nuestra vida. Después, el siguiente punto es que Dios es paciente conmigo y yo tengo que ser paciente con los demás. Si nosotros ubicamos los frutos del Espíritu, el primer fruto del Espíritu es el amor, y el amor dice que es paciente y que es bondadoso. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos de demostrar esa paciencia y amor ante los demás. De esta manera vamos a cuidar nuestro corazón y también nuestras relaciones personales. Entonces, es difícil ser paciente con los demás cuando no lo somos con nosotros mismos, ¿no? Y ahorita vamos a leer un versículo que justo cuando yo leí este versículo, ubiqué que no era paciente, ¿no? Y entonces fue cuando yo le pedí a Dios que me ayudara a reforzar este fruto para que yo aprendiera realmente así ser paciente. Y nos lo dice en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y si el amor le cambian la palabra o su nombre para que ustedes ubiquen, porque nosotros somos amor si nosotros realmente tenemos a Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí iría su nombre, pero en mi caso les pongo el ejemplo, es Emma es sufrida, y sufrida no se refiere a ser mártir, sino a saber que vas a padecer y que vas a tener que soportar pruebas, pero que esto te va a fortalecer. Es benigna, no tiene envidia, no es jactanciosa, no se envanece. Entonces, cuando empiezas a leer esto y si ubicas que tienes alguno de estos puntos o que no los cubres, pues es porque realmente necesitas trabajarlos y porque Dios quiere hacer un trabajo personal en tu vida. Y el otro punto es confiar en Dios en la espera. Ser paciente, como dijimos, es esperar, es tolerar, es soportar. A veces no entendemos por qué estamos pasando por una prueba o por qué no se ha cumplido alguna promesa que Dios nos dio. O justo como lo estamos viviendo en este momento, se ven frenados nuestros planes por circunstancias adversas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, la paciencia es saber soportar o esperar sin buscar un atajo. Confiar en Dios y entregarle a Él el control de los tiempos. No buscar una salida fácil, no querer que las cosas sean rápidas, ¿no? Entonces, este es un punto también súper importante que nosotros tenemos que reconocer. Y el otro es que debemos cambiar la perspectiva. Esta pandemia nos abrió camino para ser pioneros. Y quiero que les quede muy clara esta diferencia porque es algo del mensaje que quiero que se lleven hoy. Hay personas que pueden ser viajeros y otros que son pioneros. El viajero usa rutas que ya están trazadas para llegar a un lugar, mientras que el pionero tiene que hacer su propio camino. Y algo que es clave para ser pionero o para ser viajero es el tiempo, porque el viajero, si ya está todo trazado, pues va por ese atajo y llega rápido, pero el pionero lo que hace es que va descubriendo cómo hacer camino. Entonces es un proceso que no es rápido y que requiere paciencia. Jesús atravesó el sufrimiento para ser pionero de la salvación. Entonces, en estos momentos de incertidumbre son un buen tiempo para abrir caminos nuevos y ser pacientes. Y bueno, en resumen, si nosotros trabajamos en la espera, en el reconocimiento interno de reconocer que no somos perfectos, en tener paciencia con nuestro entorno, confianza y perspectiva, con esto vamos a tener claves esenciales y frutos fundados para poder ser pioneros y poder alcanzar el ser pacientes. Esperar no significa quedarse atrás, porque muchas veces pensamos que esperar puede ser esto, pero esperar es agarrar impulso para llegar a tu destino. Entonces yo espero que puedas quedarte con esto y que sepas que tú no eres un viajero, que eres un pionero y que Dios lo que quiere es abrirte camino, pero que ese camino lleva de un tiempo y una espera y que tienes que soportar, pero a través de Él y con la fuerza que Él te dé todo lo que se venga en el camino. Dios los bendiga, iglesia. Los vemos el siguiente miércoles en 5. Y bueno, ahora vamos con Adri para esta noche de adoración. Dios los bendiga.